vamos a comenzar a retomar es la definición de mercado, ¿cierto? La forma como se modela, se buscan los equilibrios. Estamos analizando, ¿cierto?, qué implicancias tienen eh, aquellos cambios en la economía que pueden afectar al mercado. ¿Ok? Entonces, recordemos que el mercado, de alguna manera, lo habíamos definido como un mecanismo que es utilizado como un facilitador de transacciones de recursos entre oferentes y consumidores y que se puede realizar en forma virtual y o presencial. ¿Sí? Recordemos que además que el modelo que estamos planteando utilizar, ¿cierto? Es un modelo de oferta y demanda para representar el mercado, ¿cierto? En donde por un lado, si la oferta es esta línea roja que está acá, ¿cierto? Si pasan situaciones en las cuales, por ejemplo, disminuye el precio de los factores productivos, se da una mejora tecnológica, aumenta el número de firmas o mejora las expectativas de los productores, vamos a tener un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. Recordemos que acá, en este mercado, lo que estamos considerando es el agregado de todas las curvas de oferta individual, ¿cierto? Y la estamos representando como la curva de oferta agregada, ¿sí? Que es la suma horizontal de las curvas de oferta individual. Y por otro lado, la curva verde que tenemos acá, ¿cierto? Que es la curva de demanda, se va a desplazar hacia la derecha cuando tenemos aumentos de renta de los consumidores, aumentan los precios de los bienes sustitutos, disminuyen los precios de los bienes complementarios, o bien hay un cambio de preferencia, ¿cierto?, positivo hacia el bien. ¿Ok? En el contexto de establecer un modelo, en buena cuenta, donde tengo básicamente dos curvas, ¿cierto?, lo que uno quiere encontrar es el equilibrio, que es la intersección de las curvas, que está representado por el precio, ¿cierto? Y cómo se obtiene a través de igualar las cantidades ofertadas y demandadas. ¿Ok? Entonces, lo que habíamos visto en la clase pasada era un caso particular. ¿Cierto? Teníamos un mercado que era el de las empanadas de mariscos. Este era el ejemplo, en donde tenemos la curva de oferta agregada y la curva de demanda agregada de las empanadas de mariscos. ¿Ok? Y lo que estábamos suponiendo es que hay un bien sustituto, que en este caso son las empanadas de carne, ¿ya?, cuyo precio aumenta. ¿Sí? Cuando el precio de los bienes sustitutos aumenta, lo que uno esperaría es que hay un desplazamiento de la curva de demanda, en este caso hacia la derecha, ¿cierto? Y lo que estábamos nosotros diciendo al respecto es que cuando hay un desplazamiento, se produce, ¿cierto?, eventualmente un nuevo equilibrio. La pregunta es ¿dónde? ¿Cierto? Entonces, recordemos que nosotros habíamos empezado partiendo por este punto, ¿cierto? Y cuando las personas ven, en este caso los consumidores, ven que el precio de los bienes sustitutos, en este caso las empanadas de carne, suben, ¿cierto? Y, ¿cierto?, ven que hay una posibilidad de comprar empanadas de marisco. Entonces, la mayoría de la gente llega acá, a este punto, y dice, ah, voy a comprar empanadas de marisco. Llega a las tiendas a pedir empanadas de marisco. Y en ese caso, ¿cierto?, lo que uno ve es que la demanda está aumentando. Pero, lo que habíamos dicho también, ¿cierto?, que era relevante tener presente que el productor, ¿cierto?, ante el aumento de la demanda de empanadas de marisco, tiene que hacer algunas cosas, como por ejemplo pensar en si acaso dentro de las horas que planificó, por ejemplo, con su personal, que sería parte de los costos variables, ¿cierto? Porque te das cuenta, yo puedo pedirle al personal, ¿cierto? Si acaso se puede quedar más tiempo trabajando horas extras, por ejemplo, ofreciéndoles el pago que corresponde a esa hora extra. Y si el personal acepta, ¿cierto? Si hay un acuerdo en la transacción del mercado laboral, en ese caso, ¿cierto?, lo que va a suceder es que voy a poder concretar el aumento de pedidos que está surgiendo. Pero tengo que reconocer que si tenemos una situación donde la curva de oferta es de este tipo, las unidades adicionales que el mercado, ¿cierto?, va a empezar a ofertar, ¿cierto?, son cada vez más caras. ¿Ok? Entonces, habida cuenta de eso, ¿cierto?, lo que uno esperaría es que si estamos en un libre mercado, ¿cierto?, y las empresas pueden tomar sus decisiones, van a ofertar
pero en un punto en donde la curva de demanda se cruza con la curva de oferta, que sería este punto. Y no sería este punto, ¿ok? Eso hay que tenerlo presente. Ahora, importante es considerar que los consumidores que tienen esta disposición a pagar, ¿cierto? Recordemos que por las distintas unidades, si uno se ubica en un punto X de la curva de demanda, este es el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por esta unidad. Entonces, tenemos distintas disposiciones a pagar dependiendo de las unidades. El punto está, ¿cierto? Que hay que tener presente que el equilibrio, ¿cierto? Como se da en un punto que no es, ¿cierto?, el que los consumidores esperaban, ¿cierto? Hay una parte de la demanda que va a quedar insatisfecha, que va a ser esta que está acá, ¿ok? En principio. Y lo que nosotros habíamos visto, en particular con eso, es que avanzando, ¿cierto? Producto de la escasez, ¿cierto? Se produce una señal de precio que para efectos del mercado, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que el precio va a aumentar. ¿Sí, Martín? Profe, tengo una pregunta. ¿Ahí ¿Mm? la demanda representa la demanda de las empanadas de carne o la demanda de las empanadas de marisco? Sí, es buena pregunta. Gracias por la pregunta. Representa la demanda de las empanadas de marisco solamente. Acá, Ah, si uno quisiera ver las empanadas de carne, tendríamos que hacer un segundo gráfico en donde aparezca la demanda de empanadas de carne. ¿Ok? sí, gracias. Ok, no hay problema. Entonces acá lo que veíamos, ¿cierto?, es que basado en este equilibrio vamos a tener un precio superior. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se ve eso internamente? Que también lo habíamos llegado, cómo se llegaba al equilibrio, ¿cierto? Si uno lo analiza desde el punto de vista del consumidor individual, por una parte, de una curva de demanda, ¿ok? La empresa individual tiene una curva de oferta, que es el costo marginal, y una curva de costo medio, ¿ok? Entonces, lo que nosotros decíamos, ¿ok?, es que para, en este caso, la empresa que está, ¿cierto?, analizando la opción, en principio, de ofertar productos, en este caso empanadas de marisco en el mercado, inicialmente, ¿cierto?, el mercado, ¿cierto?, como un todo, fija el precio en este nivel, esta línea segmentada que tenemos acá, ¿ok? P1 sería el precio del mercado, en donde como un todo, un mercado agregado, ¿cierto? Va, ¿cierto?, a ofertar y demandar esta cantidad que está acá, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a acá. En el caso de la empresa individual, las empresas individuales ven el precio de mercado. Entonces, lo que ve la empresa dice, al precio dado en el mercado, yo voy y busco aquella cantidad en la que, ¿cierto?, que surge de igualar precio igual costo marginal. Es decir, yo tengo la curva de costo marginal, le igualo con el precio y obtengo la cantidad a ofertar de la firma individual. Esto es Q, la firma individual, ¿cierto? Por otro lado, el consumidor individual, ¿cierto?, también mira el precio en el mercado y ve cuánto es lo que va a consumir. ¿Ok? Entonces, para los efectos de lo que es la empresa, ¿cierto? La primera condición es precio igual costo marginal, ¿cierto? Es decir, eh, recuerden que en la forma en cómo se determina esa condición es, yo tengo la utilidad, que es igual a ingreso menos costo, ¿cierto? Como el ingreso se compone de precio por cantidad menos costos totales, ¿cierto? Cuando yo derivo eso, e igual a cero esa derivada, para encontrar el óptimo, digo la derivada del ingreso menos la derivada del costo, con respecto a Q cada una, igual a cero. Entonces me queda ingreso marginal igual a costo marginal, ¿cierto? Pero como el precio está dado por el mercado, ¿cierto?, la empresa no puede modificarlo, es la derivada de P por Q con respecto a Q va a ser P. Es decir, P es igual al costo marginal y en ese punto se encuentra el equilibrio. Pero la segunda condición, ¿cierto?, es que
la empresa también tenga en cuenta que idealmente tiene que cubrir todos los costos eh, medios. Si estamos en el corto plazo, ¿cierto? Por ejemplo, si fuera este el corto plazo, en el corto plazo el costo fijo y el costo variable. Entonces, el costo medio variable, que va a ir por acá por abajo, que cruza, perdón, voy a hacer aquí de nuevo, aquí, aquí, una cosa así. Cruza en el punto mínimo a la curva de costo marginal, el costo medio variable, ¿cierto? La empresa en el corto plazo, recuerden que la decisión es permanecer en el mercado siempre que el precio sea mayor que el mínimo costo medio variable, que sería este punto que está acá. En este caso, la empresa, ¿cierto?, está teniendo un equilibrio por sobre los costos medios. De hecho, si uno mira el costo medio variable, está el precio superando al mínimo y además está superando al costo medio total, que es este punto que está acá, que es el que cruza la línea vertical donde está, ¿cierto?, la cantidad de producto que está demandándose y ofertando, porque en este caso está ofertando a la empresa. Entonces, si ustedes se fijan, si uno dibuja esto acá, un cuadrilátero, el área de ese cuadrilátero, dado que la altura que está acá es el costo medio total y la cantidad, el área, que es costo medio total por cantidad, me da el costo total. Por tanto, esa área viene a ser el costo total. Pero además tengo este otro cuadrilátero, que está acá, que viene a ser la altura, precio, cantidad, precio por cantidad son los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esa industria, con esta empresa? Es que el área de los ingresos, P por Q, es mayor que el área de los costos. Si achuramos el área diferencial, ¿cierto?, entre ingresos menos costos, está representado por este segmento. ¿Qué implica? Que la empresa ya está teniendo utilidad, esta empresa. Ahora, ¿qué de importancia tiene eso? Una primera cosa, si eso se mantiene en el tiempo, en la situación, sin aumento de precio de empanada de carne, ¿cierto? Lo que está pasando acá es que la empresa, este negocio para la empresa, ¿cierto?, es sostenible, por lo menos en el corto plazo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros, ¿cierto?, además agregamos el hecho de lo siguiente, dijimos, el precio de las empanadas de carne subió, ¿cierto? Hay otro gráfico que no estamos dibujando que tiene que ver con el mercado de las empanadas de carne, ¿cierto? Producto de ese efecto, la demanda individual por empanadas, en este caso de mariscos, suponiendo que son sustitutos, con la empanada de carne, ¿cierto?, aumenta, es decir, se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? Cuando la demanda se desplaza a la derecha de forma individual, si son muchos los consumidores, y son todos, estamos suponiendo que a lo mejor son todos iguales en términos de preferencia, comportamiento, todos los que demandan estas empanadas de marisco, entonces la curva de demanda agregada se desplaza como un todo en el mercado. Ahora, ese desplazamiento a que lleva a que, ¿cierto?, existe un nuevo equilibrio que va a estar dado en este punto. Acá, con un nuevo precio, P sub 1', ¿okay?, en donde, por un lado, tenemos que el consumidor, ¿cierto?, le pasa que al ver este precio más alto, ¿cierto?, va a consumir menos de lo que hubiese consumido si el precio se hubiese mantenido. ¿Okay? Evidentemente que, de alguna manera, el consumidor, ¿cierto?, al ver que él va a la tienda, ¿cierto?, y en el minuto en que él sabía, a lo mejor sabía que los precios estaban en 1.000 pesos y lo subieron a 1.500, va a la tienda y se encuentra con una sorpresa. Y nuevamente evalúa, dice, no, yo pensaba llevar 10 empanadas, así que me voy a llevar 5 solamente. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cierto?, restringe, ¿cierto?, la cantidad, dado que el precio le está dando una señal y que le está afectando su bolsillo.
¿Sí, Ignacio? Profe, entiendo por temas de optimización el por qué el precio tiene que ser mayor que el costo medio variable, pero no lo entiendo como teóricamente a corto plazo, porque aún así el costo medio total puede ser mayor al precio. ¿Cómo sale rentable eso? Porque a largo plazo se entiende, porque son iguales, pero no sé. ¿Me podrías entregar un poquito más de detalle en la pregunta, por favor? Ya, que a corto plazo el ¿Mm? tema es que sea el precio mayor o igual al costo medio variable, ¿cierto? Sí, Pero aún así puede ser menor al costo medio total. No sí, entiendo por qué. O sea, igual generaría pérdida, ¿no? sí, correcto. ¿Y por qué sigue ofertando entonces? Mira, ¿has ido alguna vez a Ñuñoa, a la Plaza Ñuñoa? ¿Sí? Ok. ¿En qué horario vas tú? ¿O prefieres, qué horario prefieres ir tú? Eh, no sé, o sea, he ido, pero no tengo horario. No, pero estoy pensando a ver, te voy a poner la siguiente situación. En la Plaza Ñuñoa hay como un ambiente que da seguridad, ¿cierto? Ir a comer algo, por ejemplo, o ir a pasear, ¿cierto? Porque hay unas zonas de comida, ¿ya? Entonces, suponte que quieres ir a comer con alguien. ¿En qué horario tú preferirías ir a comer? ¿Tipo 2:30? ¿De la tarde? ¿Sí? Ok. Eh, Pensemos en lo siguiente. El horario del restaurante, ¿ya? Podría partir de las 8 y terminar tipo 11 de la noche, si no hay restricciones de horario, ¿cierto? Por este tema de la pandemia. Eh, pero por algún motivo, los restaurantes, por lo general cuando uno va en la mañana temprano, están cerrados y recién empiezan la apertura tipo 12. ¿Ya? Si es que, porque hay unos que abren en la tarde solamente. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿por qué motivo abren a las 12? ¿Qué crees tú? Ah, para evitar el costo de pagarle a más gente por más tiempo. Porque en buenas cuentas, si yo tengo que, yo a priori, sé que Plaza de Ñuñoa es una zona donde el flujo de gente, ¿cierto? Que sería la demanda, está concentrada más bien en la tarde, ¿cierto? Incluso no al mediodía, sino que más bien incluso más tarde, ¿no? A contar de las 7 8 que es cuando la gente quiere salir un poco, ¿cierto? Del estrés laboral, por ejemplo, y se junta a conversar y se junta a comer algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en la mañana, como están todos trabajando y no hay una demanda elevada por eso, a lo mejor sí hay alguien que quiera ir a comer, a lo mejor hay alguien que quiere ir a tomar desayuno. Pero imagínate abrir el local por una persona, ¿ok? Y tienes que pagarle al personal por atender a esa persona. ¿Qué crees que le va a pasar a esa empresa en ese horario respecto al precio versus los costos? ¿Genera pérdida? Genera pérdida en ese horario. Lo mismo está pasando cuando nosotros tenemos en el corto plazo, ¿cierto? En parte eso es lo que está tratando de representar este modelo, que es que cuando tú tienes en el corto plazo, voy a dibujar acá, acá, ya, los costos medios variables están por aquí, me dio un poquito, déjame un segundo, déjame, ok, este es el mínimo, este se supone que es el mínimo. Eh, en el corto plazo, ya, yo no cierro si en algún horario tengo pérdida. No cierro mi negocio permanentemente. ¿Ya? Lo mantengo hasta el horario, o sea, de hecho lo vuelvo a abrir, ¿cierto? En el horario en que efectivamente va a llegar la gente. Entonces, en buenas cuentas, yo voy a tratar de evitar las pérdidas lo más posible. Ahora, lo que podría pasar, y es que ahí es donde viene la precaución de esta situación, que es lo que pasó con la pandemia,
es que la pandemia, por ejemplo, nosotros empezamos con ciertas restricciones, ¿cierto? Y no se sabía, había mucha incertidumbre respecto a si esta condición, año 2020, iba a persistir en el tiempo. De hecho, al principio se decía que era un año, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a pasar? De que la demanda, a medida que empezaron a poner más restricciones, ¿cierto? Y no solamente las restricciones, sino que a la gente le daba miedo ir a comer a un lugar porque podía contagiarse, eso es lo que pensaba, ¿cierto? Entonces, la demanda cayó y el precio cayó. El punto es que llegó un momento, ¿cierto? En que ya no me era rentable siquiera eh, pagar los costos variables, el costo mínimo medio variable, el precio tenía que quedar muy por debajo, ¿ya? Porque no había demanda. Entonces, en ese caso, los locales cerraron. El problema fue que además, ya estamos pensando en varios meses más de confinamiento que hubo este año, esto se mantuvo en el tiempo. Entonces, si lo pensamos como largo plazo, ¿cierto? Esas empresas no pudieron siquiera pagar los arriendos en los locales, mucho, ¿ok? O si era dueño, a lo mejor no pudo pagar el crédito. Y en ese caso, ¿qué pasó? Claro, el gobierno puso créditos blandos, plata para las empresas para que puedan subsistir, pero muchas ni siquiera podían generar los ingresos suficientes, por lo tanto terminaron quebrando. ¿Se fijan? Entonces, en el largo plazo, esas empresas definitivamente salieron del mercado. Y hay muchas empresas que salieron del mercado. Y eso, además, explica lo que está pasando hoy día. Que es que, ¿cierto? Dado que la demanda, ¿cierto? Se liberó, o sea, la gente salió de las cuarentenas, ¿ok? Tiene apoyo del gobierno con los bonos, que no es suficiente, pero hay un apoyo del gobierno. También tiene, en algunos casos, ¿cierto? No todo, la posibilidad de recurrir al 10% de la AFP, ¿cierto? Y hay algunos que lograron conservar sus trabajos. Con toda esa suma de cosas, cuando la gente salió, la demanda volvió a retomar su ritmo, no al mismo que estaba antes, pero como no estaban los locales o la oferta, digámoslo así, no estaba la oferta disponible, ese aumento en la demanda empezó a generar un efecto que era evidente, que es la inflación, ¿sí? Que es lo que tenemos hoy día. En las zonas de expectativas de que va a haber un 5,7% de inflación al final de diciembre, es producto de esta suerte de expansión de la demanda, pero, ¿cierto?, una pérdida importante de lo que es las empresas productivas. ¿Se entiende o no? Sí, muy claro. Muchas gracias, profe. Ok, súper. Entonces, en esta nueva situación, pensándolo en el caso de el aumento de precios, ¿cierto? Si esta fuera la curva de oferta de costo marginal, ¿cierto? Para la empresa individual, suponiendo que son todas iguales, estamos simplificando el modelo ya. Para la empresa este nuevo equilibrio le va a significar, fíjense, todo esto de ingreso, el P nuevo por el Q nuevo, ¿cierto? Y en términos de costo medio, estamos acá en este punto ahora, estos van a ser los costos, ¿ok? La diferencial, que sería el área de ingreso, que es el cuadrilátero más grande, versus el costo total, que es el cuadrilátero más chico, el área de utilidad, todo esto que tenemos acá, ¿ya? Ante un incremento importante en la utilidad, ¿cierto?, de esta empresa, lo que nosotros nos preguntamos a continuación es, permítame pasar a la siguiente lámina, ¿No ¿cierto? te dijiste ¿Sí? qué era la diferencia? La utilidad. Ah, ya, ya, gracias. ¿Qué es la utilidad? Recuerden que es ingresos totales menos costos totales.
El ingreso total se calcula como precio por cantidad de equilibrio. Y el costo total se calcula como el costo medio, ¿cierto? Por la cantidad. ¿Me sigue? Sí, profe, súper. Gracias. Profe, ¿puede repetir eso de la utilidad? O sea, ¿cómo lo dijo? ¿Qué es? Vuelvo atrás. Un segundito. Voy a retomar el gráfico, ¿ya? Para poder explicarlo bien. Un segundo. Ya, a ver. Aquí, a ver si tengo un color verde. Ya. Vámonos al punto P1', ¿ya? En ese punto, lo que yo voy a tener es una cierta cantidad de equilibrio prima. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué esa cantidad? Porque en buenas cuentas el productor decide en forma óptima que va a producir aquella cantidad en donde el precio se iguala con el costo marginal, que sería en este punto. Precio igual costo marginal, donde el precio viene dado por el mercado, determino la cantidad a ofertar, ¿ok? Como productor individual. Entonces, uno dice, vamos a usar un color, el color verde. Entonces uno dice, ¿cuáles son los ingresos que tiene este productor? Los ingresos están dados por este rectángulo, este cuadrilátero, que es multiplicar P, porque P es toda esta altura que está acá, por Q. ¿Me siguen hasta ahí? Esos son los ingresos, P por Q. Sí. Ok. Y a continuación, voy a hablarlo con otro color, los costos, a continuación, los costos están dados, pero no, estos no son los costos. Un segundo. Ahí sí. A continuación, los costos están dados por el, el cuadrilátero que tiene una altura que está dada, ¿cierto? Por esto, acá, por esta altura. ¿Y cómo se determina? Con la vertical, ¿cierto? Que se lanza desde la cantidad hacia arriba y que choca, que corta, digamos así, al costo medio total. Entonces, costo medio total, recuerda que el costo medio total es costo dividido por Q. Así es como está determinado. Entonces, costo medio total por cantidad me da costo total. Por lo tanto, la utilidad de la empresa, ya, si yo lo quiero representar, ¿cierto? La utilidad de la empresa, vamos a otro color, va a estar dada por la diferencia entre el cuadrilátero que representa los ingresos menos el cuadrilátero que representa los costos. Va a estar dada por esta área que está acá. Esa es la utilidad económica de la empresa. Utilidad económica, recuerden que considera los costos de oportunidad. Entonces, esta utilidad que está acá, ¿cierto? Respecto a la situación anterior es mayor que lo que teníamos, ¿cierto? Originalmente. Por lo tanto, lo que a continuación uno quería preguntarse, ¿cierto? Y de alguna manera lo trabajamos en la clase pasada, pero lo reiteramos ahora, ¿cierto? Dado que ha aumentado sus utilidades, la pregunta es si hay alguien que está fuera del mercado y mira que hay alguien que está ganando más plata y está yendo bien, ¿ya? O sea, cambió el lugar de vacaciones, ¿cierto? A lo mejor, no sé, cambió, eh, se compró una segunda casa, no sé, empieza a mirar que a la persona, al dueño le está yendo súper bien. Entonces, eh, al evaluar las personas, ¿cierto? El negocio, solamente pensando que mantengo los costos del negocio, ¿cierto? Iguales a la de la competencia y al mismo precio, si la situación se mantiene, lo que uno debiera esperar, ¿cierto? Es que aumente la cantidad de firmas entrando al mercado. ¿Ok? Entonces, de la curva de oferta original se debería de producir un desplazamiento en forma horizontal de la curva de oferta. Ahora, ese desplazamiento te lleva a un nuevo equilibrio, ¿ya?
Y el equilibrio siempre va a estar dado por la intersección entre la curva de oferta nueva y la curva de demanda, ¿cierto? Que ocurrió después del aumento del precio de las empanadas de pino. Entonces, en estricto rigor, recuerden que lo que tenemos acá es una situación original número 1, que este era el equilibrio original, una situación 2 y ahora una tercera situación, un tercer equilibrio, donde el precio producto del aumento de oferta nuevamente empieza a retomar su antiguo equilibrio. Podría ser distinto. Aquí lo dibujé y pareciera ser que coinciden, no necesariamente. Y para determinarlo, lo que tengo que hacer es, teniendo la curva nueva, la nueva curva de oferta, ¿cierto? Y la curva de demanda, después del cambio de precio, estoy suponiendo que se sostiene la situación original, ¿cierto? Se mantiene, eh, perdón, el nuevo equilibrio se va a producir acá, ¿ok? Con un nuevo precio, que podría ser coincidente con el anterior o no. Entonces, la pregunta que surge acá, ¿cierto? Es si lo que está ocurriendo, y acá en este gráfico lo que estamos viendo es que cuando aumenta la oferta ahora, es decir, recordemos que había aumentado la demanda en el mercado, teníamos, si queremos dibujar esto acá de nuevo, acá, este era el equilibrio original, este era el número 1, después habíamos tenido un segundo equilibrio, que estaba dado acá, número 2, y acá tenemos un tercer equilibrio, número 3. Si hay un aumento en la oferta, que es la que estamos representando acá por este S', la curva que está acá, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que, fíjense, por un lado, la empresa individual, ¿cierto? Va a tener ahora una situación distinta en términos de oferta y cantidad, porque el precio al descender, ¿cierto? Al buscar el punto de equilibrio sobre los costos marginales que va a ofertar, esta cantidad es menor que la situación del punto 2, que la situación punto 3. ¿Qué es lo que empieza a pasar cuando, en buenas cuentas, entran más empresas? Aparte del cambio de equilibrio que se está dando, ¿cierto? ¿Cierto? Las empresas que estaban en el mercado, ¿cierto? Empiezan a experimentar, ¿cierto? Producto de una disminución en el mercado del precio que había estos productos, un deterioro en sus utilidades, ¿ya? Entonces, esa persona que estaba viajando al extranjero porque veía que le estaba yendo súper bien en su negocio, ¿ya? Va a cortar sus viajes al extranjero y va a empezar a racionalizar sus costos personales porque la utilidad de la empresa empieza a caer, ¿ok? Probablemente incluso esa casa que había comprado, ese departamento que lo tenía de forma exclusiva para ir a veranear, a lo mejor ahora está pensando en arrendarlo para poder tener una fuente adicional de ingresos que le permita, ¿cierto?, soportar esa carga financiera que asumió producto de este mejor resultado que estuvo viviendo en un cierto tiempo, en un cierto lapso. Entonces, cuando entran los nuevos competidores, y acá lo que vamos a tratar de representar en este gráfico que tiene varias curvas, pero vamos a ir, ¿cierto?, explicando cada una de ellas, lo que empieza a pasar es que finalmente, en términos concretos, las empresas que están dentro del mercado, junto con las que están entrando, en la competencia y al tratar, ¿cierto?, de ubicarse en el mercado y de asentarse, finalmente la tendencia es que el precio tiende a llegar a un punto tal que toca el mínimo costo medio variable de largo plazo. Es decir, llega a un punto en que esas utilidades sobrenormales que tenía, si uno puede llamarlo así, ¿cierto? Esas cajitas que veíamos cuadriláteros, ¿cierto? Que se veían bonitos porque unas cuentas tenían utilidades económicas sobre cero, empiezan a acercarse a cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este gráfico, veamos primero el de la izquierda, la empresa individual. La empresa individual, que tiene un costo marginal representado por esta curva de corto plazo,
también tiene una curva de costo marginal de largo plazo, ¿ya? De hecho, la curva de marginal de largo plazo es una curva bien ancha, ¿ya? Porque tiene varias posibilidades de elección de capacidad, por ejemplo, de qué capacidad va a tener mi planta, por ejemplo. Entonces, es una curva bien ancha, y dentro de esa curva de costo medio se ubican todas las curvas de corto plazo, porque en buenas cuentas yo puedo, al momento de decidir cuánto es la capacidad que voy a tener un cierto nivel que me va a marcar el largo plazo, pero va a ser un punto en el largo plazo de todas las opciones que tengo. Y en particular acá yo estoy suponiendo, para simplificar el ejemplo, que el costo marginal de corto plazo coincide con el mínimo costo medio total, que es el punto que está acá, está marcando acá. Es como que la curva costo medio a largo plazo es así. Y justo coincide que elegí la cantidad de capacidad, en este caso, cuando construí mi planta, o en este caso mi panadería, ¿cierto? Justo coincide que fue el mínimo del costo medio a largo plazo. Y en ese mínimo pasa el costo marginal de largo plazo y el costo marginal de corto plazo. Y lo estoy haciendo para simplificar porque si no tendría que ser más curva. Y lo que quiero hacer es que se queden con la idea de lo que está pasando, la conexión del corto plazo con el largo plazo. Entonces, si miramos el mercado, en el corto plazo, lo que nosotros teníamos es una demanda, una oferta inicial, una demanda D, una oferta inicial S, que producto del aumento en la demanda, un cambio de precio en el mercado de las empanadas de carne. Acá lo que estamos mirando es el mercado de las empanadas de marisco. Producto de ese cambio en el precio de la empanada de carne que subió, siendo que son sustitutos, ¿cierto? La demanda por empanada de marisco subió. Pero a continuación, después de un tiempo, ¿qué es lo que pasó? ¿Cierto? Aquí está representado, está superpuesto, ¿cierto? Distintos acontecimientos que fueron ocurriendo. Después de eso, ¿qué es lo que pasó? Pasó que a las empresas que le estaba yendo bien, las empresas que estaban fuera del mercado, o potenciales empresarios, miraban esta situación y decían, oye, pero aquí hay una muy buena oportunidad, ¿ya? Por lo tanto, evaluaban, sacaban sus números, perfecto, acá hay espacio para entrar, y entraban al mercado. Eso que implicaba un desplazamiento de la curva de oferta, ¿cierto? Pero a medida que van desplazándose, ¿cierto?, estas curvas, en el largo plazo, lo que empieza a pasar es que el equilibrio de mercado tiende a estar, ¿ya?, en aquel punto en donde el precio tiende a igualarse con el mínimo costo medio total, que acuérdense que en el largo plazo, recuerden, coincide con el mínimo costo medio variable, porque las curvas son iguales, ¿cierto? Y por lo tanto, en el largo plazo lo que yo voy a esperar es que las empresas obtengan, ¿cierto?, un pago por sus factores productivos suficiente como para que la utilidad, ¿cierto?, económica sea cero. Entonces, cuando alguien le pregunta, oye, ¿cuál es la utilidad económica? Económica, no contable, económica de tu negocio, y te dicen cero, bueno, una de las posibles explicaciones que está pasando es que el mercado es muy competitivo y están entrando y saliendo firmas. Ahora, súmenle esto al hecho de que las empresas, cuando están compitiendo, ¿cierto?, muchas están trayendo nuevas tecnologías. Entonces, al traer nuevas tecnologías, reducen los costos. Entonces, la curva de costos medios empieza a bajar. Y por lo tanto, esas empresas que no innovaron, que se quedaron con sus costos medios altos, cuando el precio tienda al mínimo costo medio variable, pero de las empresas eficientes, las empresas con costos altos van a quedar obsoletas y van a salir del mercado. Y esa empresa, en buena cuenta, lo que uno ve es que cuando pasa por algún local de una empresa que estaba abierta, un café, una tienda que fabricaba juguetes tradicionales, tacatacas u otras cosas, esa empresa tuvo que cerrar porque no le dieron los costos para poder soportar la bajada de precios que hubo. Por lo tanto, lo que uno visualiza es que esa empresa quebró y tuvo que salir del mercado. Esa entrada y salida del mercado de empresas hace que el precio finalmente tienda a ajustarse,
¿cierto? Al mínimo costo medio variable de largo plazo. Preguntas. Todo bien, profe. ¿Sí? Entonces, dentro de las conclusiones que uno puede obtener, ¿ya? Bueno, el mercado siempre va a estar representado, en este caso, por la oferta y la demanda. Por lo mismo hay que conocer cuál es esa oferta y esa demanda. Es súper relevante conocer cuál es la competencia, no solamente quién soy yo, sino que además tengo que mirar al lado, ¿ok? Quién está al lado mío compitiendo. Y esto es relevante porque cuando uno quiere determinar el equilibrio de mercado, que es precio y cantidades, ¿cierto? Necesito saber si alguien está pensando en entrar al mercado, si hay de alguna manera alguna posibilidad de que alguien entre al mercado porque las barreras son bajas, no hay ninguna restricción. Entonces, en ese caso, lo más probable es que surja mucha competencia. Supónganse, si se han escuchado de negocios, por ejemplo, estoy pensando en una época en que mucha gente le estaba yendo bien con las plantaciones de kiwi. Era como un desarrollo importante que estaba teniendo el mercado de lo que son los cítricos. Y lo que pasaba en esa época es que como era un producto nuevo, mucha gente le estaba yendo muy bien. Y empezaron a plantar muchos productos cítricos, en este caso los kiwis. Pero lo que sucede con, con todo esto, ¿cierto? Es, es que empieza a pasar, ¿cierto? Que las empresas, cuando empiezan a ingresar al mercado, empiezan a competir y empiezan a hacer que el precio baje. Que por lo demás es parte de la competencia y está bien. Pero cuando tú tomas la decisión, estás enfrentado a una decisión de, tengo, por ejemplo, un terreno, o tengo plata para arrendar un terreno y quiero concretar un proyecto, y no tienes claro cuánto es la oferta versus la demanda, el grado de incertidumbre que tiene ese negocio es tan alto que cuando tú vas a desarrollar ese negocio, lo más probable que pase, ¿cierto? Es que te encuentres con sorpresas, como por ejemplo que el precio, producto de la entrada tuya y de otros adicionales que entraron al mercado, ¿cierto? Bajó a tal nivel que tu negocio dejó de ser rentable, incluso más. Podría ser que el precio baje más allá de los costos de oportunidad, los costos económicos. ¿Te fijas? Ahora, no estoy diciendo que no hay que hacer negocio, al contrario. Justamente lo que uno tiene que hacer, y por eso que estamos conversando acá, ¿cierto? Es que cuando uno evalúa un negocio, tiene que conocer cuál es la oferta y la demanda. Cuando ustedes entren, ¿cierto?, al mercado laboral y desarrollen sus propios negocios, ¿cierto?, va a ser fundamental que puedan evaluar esos negocios. Y para ello van a necesitar conocer esa oferta y demanda. Y por eso que al final de la carrera hay un curso que se llama Evaluación de Proyectos, que es un curso, desde mi punto de vista, eh, relevante para poder comprender el cómo evaluar esas decisiones. ¿Me siguen? Sí, profe. Súper. Y por último, decirles que bueno, el mercado siempre está sufriendo ajustes producto del desplazamiento de la oferta y la demanda. Ustedes mismos lo han experimentado, por ejemplo, no sé si más que experimentarlo, quizás lo han escuchado, ¿cierto? Esto de el gigante chino, que es una empresa, entiendo que eh, atiende inversiones inmobiliarias, ¿cierto? Que vende en verde. Vender en verde significa que vende proyectos que no se han construido. Y eso es normal en el mercado de la inmobiliaria. eh, Está con problemas graves financieros que podrían hacerlo caer en default, es decir, que podría caer lo que se llama cesación de pago. ¿Ya? Em, Eso, ese efecto en China, ¿ya? Uno dice, bueno, ¿cómo me va a afectar a mí si eso es China y además que son inversionistas allá? Sí, pero lo que pasa es que si quiebra una empresa tan grande como esa, muchas de las empresas acreedoras probablemente van a sufrir, ¿cierto?, el hecho de no recibir esos pagos. Y esas empresas a nivel mundial están vinculadas con bancos internacionales, ¿cierto?
y muchas otras empresas probablemente tienen acciones. Ese cambio en el mercado, ¿cierto? Podría llevarnos a nosotros, por ejemplo, en el caso del mercado del cobre, a caer en lo que es la demanda. Si cae la demanda, ahí el modelo ya más o menos lo tienen claro, a la misma, manteniendo la oferta en el mercado, el precio cae. Si cae el precio del cobre, por cada punto de cobre que cae, creo que son 200 millones de dólares, algo así. Eso significa que dejan de construir varios hospitales, ¿cierto? Los bonos que se reciben para efecto de lo que es los sueldos estos mínimos garantizados por el tema de la pandemia, ¿cierto? También no va a haber recursos disponibles, por lo tanto el gobierno tiene que empezar a pensar en otras situaciones, como endeudarse como gobierno. Y también le pega el dólar. El dólar, al haber menos ingresos, el dólar empieza a subir. ¿Qué es lo que está pasando? Está llegando a niveles de 800 pesos el dólar. Y así suma y sigue. Así podríamos contar la historia completa hasta llegar al punto en donde probablemente si el gigante asiático cae, en 2 meses más las tasas de desempleo van a subir en Chile, los niveles de inflación se van a disparar más todavía. Entonces, es una complejidad que para los efectos de los modelos uno logra, si que logra entender bien cómo operan estos modelos, ¿cierto? Logra tener más o menos una idea de lo que se avisora a futuro. Eso es lo que tenía para hoy día para discutir con ustedes. Bien, le agradezco mucho que haya estado acá en la clase y bueno, nos estaremos viendo el día sábado. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Chao, Nos profe, que vemos. esté bien. Gracias, profe.